Saludos, muy queridos hermanos en Cristo, qué gusto poder volver a encontrarnos y amigos que están viendo esta transmisión. Soy el pastor José Maidana, para aquellos que no me conocen, y desde la República del Paraguay. Hoy quiero predicar sobre las 7 palabras desde la cruz, la primera parte, y queremos considerar en estos días las 7 expresiones, las 7 palabras más poderosas que proclamó el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, desde la cruz del Calvario. Estas 7 expresiones o frases, como hemos dicho, del Señor son muy importantes, no solo por quien las proclamó, el Salvador de todos los hombres, como dice 1 Timoteo 4:10, o el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, sino también por el lugar de donde las pronunció, desde la cruz, y también por el poco tiempo que le quedaba para enseñar y transmitir las verdades eternas. Era antes de morir y cargar, como dice las Escrituras, en él el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. La vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene mucho que enseñarnos. Cada vivencia en su ministerio de 3 años, cada enseñanza que vemos en los 4 evangelios es valiosa para nuestra alma. Sacaremos de ellas verdades y profundas enseñanzas para aplicarlas por la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero no hay duda que cuando el Salvador estuvo frente a la muerte, estando colgado allí entre el cielo y la tierra de esa vergonzosa y gloriosa cruz, y pronunciar estas grandes palabras tiene mucho significado para instruir nuestra alma, pues son muy valiosas y nos revelan allí algo muy interesante, que es el corazón de nuestro Señor, ese corazón lleno de amor hacia el ser humano. Entonces hoy queremos ver cómo nuestro Señor actuó en la circunstancia más difícil de su vida, enfrentando la muerte, enfrentando la cruz, allí padeciendo y esperando allí por esa muerte que iba a ser en favor de todos nosotros. Vamos a tener una palabra de oración y pedirle a nuestro Señor que bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por este día que tú nos has dado. Gracias por poder predicar tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz y que deseas la salvación de todas las personas. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver en estas expresiones el corazón de nuestro Salvador, las intenciones, ese amor inalterable, ese amor eterno hacia nosotros los seres humanos. Señor, ayúdanos a conocer más profundamente de quién tú eres, y para poder entregar nuestro corazón a ti hasta que tú vengas a buscarnos. Te damos gracias por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Te pedimos estas cosas. Amén. El comentarista Warren Wiersbe dice en uno de sus comentarios: nuestro Señor fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y estuvo en la cruz hasta las 3 de la tarde. Y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad sobre toda la tierra. Esto nos dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 15:25 y Marcos capítulo 15:33. Jesús habló desde la cruz 7 veces, y en esas 6 horas terribles que él padeció. Y el orden de cómo se pronunciaron estas 7 frases, estas 7 palabras, son de la siguiente manera. La primera frase que él dijo desde la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto está en Lucas capítulo 23, versículo 34. Y la segunda expresión fue: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Allí nomás en Lucas 23, versículo 43. La tercera fue a su madre y a su discípulo Juan: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. En Juan capítulo 19, versículos 26 y 27.
Después de estas expresiones, hubo 3 horas de oscuridad y Jesús guardó silencio. Y ya aproximándose a su muerte, Él dijo las siguientes palabras. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. La quinta, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19, 28. La sexta, consumado es. Juan 19, 30. Y la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces, hoy quisiera hablarles de las 3 primeras expresiones del Señor, las 3 primeras palabras que el Señor expresó desde la cruz. Y el bosquejo que he hecho es este, ¿no? El primer punto, vamos a ver que Jesucristo vino para perdonar los pecados. Allí está esta expresión, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el segundo punto que quiero hablar es que Jesús vino para predicar la salvación del alma, para predicar la salvación del alma. Y esto es lo que dice allí, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23, 43. Y la última, que Jesús demuestra esa preocupación que tiene por nuestro bien. Y es lo que le dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 al 27. Entonces, el primer punto que queremos ver es que Jesús vino para perdonar los pecados. Cuando le crucificaron al Señor, las primeras palabras que dijo desde la cruz fue una oración por el alma de aquellos verdugos, de aquellos que le estaban crucificando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. William Barclay dice en sus comentarios, Jesús dijo muchas cosas maravillosas, pero nunca algo más maravilloso que, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las palabras en el idioma griego indican que nuestro Señor repetía esta oración varias veces. Cuando nuestro Señor estaba soportando en aquel momento los primeros dolores de la crucifixión, cuando lo colgaban sobre la cruz, todavía en el suelo, Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le clavaban los clavos, atravesando las manos y pies, los clavaban a través de las muñecas y no en las palmas de las manos para que pudiesen soportar allí el peso del cuerpo suspendido. Él continuaba orando y diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando quedó colgado de la cruz, Él nuevamente oraba por aquellos culpables, merecedores del castigo de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estas palabras son el cumplimiento profético cuando el profeta Isaías dijo allí en Isaías 53, 12, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué grandes verdades del corazón de nuestro Señor nos muestran estas palabras. Nuestro Señor Jesucristo oró por quienes lo crucificaron, oró por sus verdugos. Y esto demuestra el infinito amor del Señor hacia los pecadores. Por más malvados que estos hayan sido con Él, siempre se apiadó de ellos. Ni aun sus propios padecimientos corporales pudieron hacerle olvidar de su amor sincero por los demás. Él no pensaba en sí mismo, sino en los otros. No estaba ocupado en sus propias dolencias, en sus penas, o en todo lo que le estaban infligiendo allí estos verdugos, sino Él pensaba en perdonar sus pecados. En Jeremías 31:3 dice las Escrituras, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Qué amor inconmensurable la de nuestro Señor, qué amor incondicional.
y cómo Él nos prolonga esa misericordia. En la cruz nuestro Señor estaba débil por la agonía de la noche en el Getsemaní, por los azotes, las bofetadas que Él recibió, por los golpes, esa corona de espinas que le entraron allí en su sien, en su cabeza. El Señor también padeció no solo el dolor, sino el sueño, el alimento y agua. En la mañana recibió las burlas y los insultos de Caifás, Pilato, Herodes y de los guardias, pero Él sigue diciendo allí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cómo nos revela el corazón de nuestro Señor estas palabras desde la cruz. Qué compasión hay en nuestro Salvador por esa sangre. No hay duda que brota el amor de Dios, fluye el verdadero amor de Dios. El amor, como dicen las Escrituras, hasta el fin, un amor eterno. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo oraba por sus más crueles enemigos, pidiendo al Padre que los perdonase. No estaba orando por ellos, por estos enemigos que le habían tal vez hecho algún daño hace muchos años atrás, sino estaba orando por ellos allí, en ese mismo momento, por aquellos que lo estaban asesinando. Estaban orando por aquellos que en ese mismo momento le estaban clavando los clavos, esos clavos que algunos decían medían entre 8 y 11 centímetros de largo por 1,5 centímetros de ancho. Él les decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración que incluía ciertamente a los escribas, incluía a los fariseos, a Pilato, a Herodes, a los judíos, a los gentiles, pero no hay duda que también te incluía a ti, me incluía a mí, incluía a toda la humanidad en un sentido, pues todos estábamos involucrados allí en la cruz de nuestro Señor, en su muerte, en su asesinato. Él murió por todos los hombres, como dice Hebreos 2:9, pero contemplamos al que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todo hombre. A Jesús coronado de gloria y de honra por el padecimiento de la muerte. Pero sobre todo, Él estaba pidiendo esa oración por aquellos verdugos que estaban haciendo eso en ese instante. Él oraba en ese momento cuando Él era clavado allí en el madero. El Evangelio, sin lugar a dudas, es justamente esto. El Dios a quien han maltratado está dispuesto a perdonar. Está dispuesto a perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No significa que la ignorancia no sea culpable y que los ignorantes merecen recibir perdón por sus pecados. Sabemos que hay pecados que se cometen por ignorancia y que hay otros pecados que se cometen deliberadamente, pero igualmente ante la presencia de Dios serán castigados si no se arrepienten. Pero lo que el Señor quiso decir aquí con esta expresión es que los que le estaban crucificando en ese momento no comprendían realmente cuán grande era la maldad, cuán grande era su pecado que estaban cometiendo, pues estaban crucificando nada menos que al Mesías, nada menos que al Hijo de Dios, y no lo sabían. Pero sí que hay muchos hombres y mujeres hoy en día que saben que cometen pecado, saben que van en contra de las cosas de Dios, que Dios se opone al pecado, y sabemos que el pecado y Dios no puede coexistir juntamente. Ustedes saben
que está el placer del mundo, el placer al pecado, y que están las bendiciones de Dios, de parte de Dios, y que estos no pueden coexistir juntos, que estos no pueden vivir juntos. La Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. No se puede andar entre la luz de Dios, la luz que es Cristo, y las tinieblas que vienen de Satanás. No puede haber comunión entre ellos. Que Dios te ayude por medio de su Espíritu de Dios a escoger realmente aquello que te conduzca a la salvación de tu alma y conocer la vida eterna, y puedas decidir hoy en este día por aquel que vino para perdonar tus pecados. Puedas decidir por Dios, puedas decidir por Cristo, puedas decidir por ese cielo, por esas puertas abiertas que están disponibles para todo aquel que cree, confía en Cristo que murió por tus pecados, y serás salvo, dice la palabra de Dios, y serás una nueva criatura en Cristo. Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice Mateo 3:8. Jesús podía haber orado una oración tan distinta, diciendo, Padre, júzgalos, Padre, destrúyelos, Padre, castígalos, Padre, condénalos. Pero no lo hizo. Cristo estuvo más preocupado en perdonar a sus asesinos malvados que en vengarse. No pronunció ni una amenaza, ni una palabra de intimidación, ni bien podría haberlo dicho, sino que las palabras más compasivas, más piadosas, más tiernas, allí Él estuvo intercediendo por los pecadores. Ese es el corazón de nuestro Señor, un corazón pronto para perdonar. Dice en primera de Pedro 2:23, allí Pedro descubriendo el corazón de nuestro Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el corazón de nuestro Señor, de nuestro Salvador. La Biblia dice allí en Isaías 1:18, Dios está diciendo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Salmo 103:12 dice, cuán lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dios quiere mostrarnos, aquí está el planeta Tierra, aquí está el oriente y el occidente, y dice, cuán lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuanto más nos alejamos al oriente, el occidente se aleja, no se puede alcanzar. Dios hizo alejar de su vista, Dios hizo alejar de Él nuestros pecados. Pero hay otro versículo más que me gusta, que está en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19, que dice, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Que Dios como tú, que perdona la maldad, Él va a limpiar nuestros pecados, nuestras iniquidades, dice, las sepultará. Y para que sepas cómo Él las va a sepultar, dice, lo va a tirar en lo más profundo del mar, allí donde están los abismos, donde ningún hombre ha podido llegar ni llegará. Él nunca más se acordará de nuestros pecados y transgresiones.
Para el ser humano sin el Señor en su vida, para el ser humano que no cree, es muy difícil perdonar a la gente. Es más fácil abrigar un espíritu rencoroso, un espíritu vengativo, un espíritu resentido, aquel que siempre está enojado y está pensando allí cruelmente, totalmente contrario a lo que la Biblia enseña acerca del perdón. Si alguien nos produce algún daño y en nuestro corazón no podemos perdonar y olvidar, ciertamente la naturaleza de Dios no está allí. Porque a la naturaleza humana caída le encanta alimentar el rencor, el enojo, el resentimiento. Esa es la razón por la que necesitamos ese obrar de Dios en nuestros corazones. Necesitamos aún que Dios pueda decir por nosotros: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. El saber perdonar es la mejor evidencia de que Dios está en mi corazón. Es mejor que la venganza el perdonar. El perdón es mejor que el rencor, mejor que el resentimiento. Los resultados de esta oración de nuestro Señor, cuando Él oró, qué hermoso será saber allá en la eternidad, cuando se contestó esa oración. No sabemos, llegaremos a ese día y allí contemplaremos cuando Dios contestó esa oración, pero tal vez estuve pensando que esa oración se contestó allí, en ese momento que llegó a ese corazón de ese ladrón colgado y se arrepintió de sus pecados. Quizás esa oración motivó al centurión que declaró verdaderamente este hombre era justo. O quizá esta oración movió a esa multitud, dice, que estaban presentes viendo este espectáculo, viendo lo que había acontecido. Dice que se volvía golpeándose el pecho. Lucas 23, 47 al 48. O tal vez, como dice la palabra de Dios, 7 semanas después, en el día de Pentecostés, 3.000 de estas personas a quienes el apóstol Pedro predicó y les dijo allí en Hechos capítulo 3, versículos 15 y 17, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y allí dice que 3.000 hombres conocieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Y esto siguió. Y ellos se arrepintieron, y muchos otros siguieron y creyeron, y miles, dice la palabra de Dios en Hechos 6, 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de aquellos que estuvieron allí, diciendo y proclamando, diciendo, crucifícale, aquellos que se burlaban, mirando y meneando, dice, sus cabezas, burlándose de nuestro Salvador. Esta oración fue contestada. ¿De dónde aprendió Esteban a perdonar a aquellos que le apedreaban? Dice las Escrituras que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él no aprendió de ninguna parte. Mientras le tiraban piedras, allí brotó de su propia naturaleza, semejante a la de nuestro Señor. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Entonces, cuando veamos a alguien cometiendo pecado, ciertamente ante los ojos de Dios, esto le duele y a nosotros también nos duele, pero oremos, clamemos al Señor, roguemos por el alma de esa persona, así como Cristo hizo. Pablo dijo: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e
en incredulidad. 1 Timoteo 1:13. De hecho, ¿cuántos habrán orado por el apóstol Pablo? Que respiraba aún amenazas de muerte para aquellos que seguían el camino del Señor. Esta intercesión nos presenta un ejemplo, nos presenta el corazón de nuestro Señor, cómo también debemos ser nosotros, aquellos que hemos creído en nuestro Señor como Salvador personal, y a semejanza de Cristo, devolver bien por mal. Dice Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El hombre que ora por sus enemigos manifiesta tener el mismo espíritu de su Salvador. La Biblia dice en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué significa esto? Es que el corazón que ha recibido el perdón de Dios sabe perdonar, pero aquellos que no pueden. Pasemos a la segunda frase de nuestro Señor desde la cruz. Jesús vino para predicar salvación al alma. Y es esta expresión que dijo este ladrón, le dijo el Señor a este ladrón desde la cruz, en Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras del Señor sin duda han confortado a muchas personas a lo largo de los tiempos, llevando paz a muchas conciencias intranquilas por lo que Dios hizo con este hombre. Hasta podríamos llamarlo el primero de los pecadores, trayendo sanidad espiritual para muchos corazones heridos, medicina a muchas almas enfermas por el pecado. Estas palabras han calmado a muchas mentes atribuladas por sus pecados. En el pasado, Jesús colgado entre dos ladrones fue el cumplimiento de las profecías allí en Isaías capítulo 53:12, cuando dice, y fue contado con los pecadores. El ladrón salvado en el último momento de su vida. Este ladrón estaba sufriendo allí un castigo justo por quebrantar las leyes humanas. Él mismo lo confesó. Él mismo admitió su culpa. Allí en Lucas pueden ir y leer este pasaje. En Lucas capítulo 23, versículos 41 y 42. Dice allí la palabra de Dios. Nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre admitió que merecía el castigo. Este hombre admitió que Jesús era inocente. Este hombre admitió que había después de la muerte, había vida. Él estaba colgado y clavado en una cruz, y de la cual nunca iba a bajarse él ni el Señor vivo. Sus horas estaban contadas, la tumba estaba lista para él. Solo había un paso entre él, la muerte y la eternidad en el infierno. Y como él había vivido malvadamente, así él parecía que había determinado morir como un malvado, como un perverso, porque en el momento que fue crucificado, puso una barrera, puso un muro entre el Señor y él. Y esto es interesante porque las Escrituras nos revela allí un pasaje que nos muestra que, aunque a veces distinguimos el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿no es cierto?, ¿no? Pero la Biblia nos dice que lo mismo en Mateo capítulo 23, 27, 44 dice, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo mismo dice.
Él era un pecador, al igual que tú y yo. Y debes aceptar que somos todos pecadores. Y es muy importante que entiendas que todos hemos nacido pecadores. No hay ninguna persona sin pecado en este mundo, que por naturaleza todos estamos perdidos delante de un Dios justo. Esto quiere decir que usted también debe aceptar que es un pecador. Nadie está lo suficientemente bien o es lo suficientemente bueno como para ir al cielo por sus propios méritos. No importa cuánto bien hagamos, no quedamos cortos. En Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12, Dios describe allí lo que es el alma del hombre, lo que es el interior del hombre. Dice las Escrituras, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero bendito nuestro Dios, bendito el obrar de nuestro Dios. Este hombre se vuelve a nuestro Señor en oración. En un instante, el Espíritu de Dios obrando en su vida. Y Él les dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él le preguntó si su alma todavía podría importar. Él le preguntó si sus pecados podían ser perdonados. Él le preguntó si él mismo podía pensar en la eternidad con Dios. Como diciendo, Señor, no me dejes. Señor, no me abandones. Ten misericordia de mí, un pecador arrepentido. Qué bendito y maravilloso cambio. Este ladrón no entendía mucho acerca de las cosas de Dios, pero lo que entendió lo llevó a creer en el Salvador. Pero no hay duda que fue el Espíritu de Dios que estuvo convenciéndole a él en ese momento de su pecado, por cuanto todavía no creía en el Señor. Y allí el Espíritu de Dios obró. Y qué profundo pesar produjo en su ser interior. Qué profundo dolor por sus pecados. Llora. Qué importante es que llores por tus pecados. Si realmente deseas llorar y pedirle perdón, llora como aquella mujer arrepentida. Lloraba por sus muchos pecados, pero también lloraba porque Dios le había perdonado. Y allí dice las Escrituras que ella enjugaba los pies del Señor con sus lágrimas. Este ladrón miró al Señor con los ojos llenos de fe. En el momento cuando Cristo estaba siendo rechazado, cuando Cristo estaba siendo maltratado y muriendo, pero igual él creyó en él. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo descubrimos el corazón? ¿Cómo nos revela allí el corazón de nuestro Señor? El Señor quiere salvar al ser humano. Dice en Juan 3:17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oh bendito Salvador, que te gozas en salvar y no en condenar a las almas. Cristo murió por el pecado de todos los hombres, murió por toda la humanidad, murió por cada persona, murió por todo el mundo. Eso nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, cada individuo no se beneficia del resultado salvador de la muerte de Cristo hasta que ellos vengan a Él, hasta que ellos en forma personal, en forma individual, crean en Él. El regalo de Dios ha sido ofrecido, el regalo de Dios ha sido extendido a todos los hombres. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo. Pero necesitas recibir esa vida.
necesitas aceptar esa vida en tu corazón. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La respuesta del Señor. ¿Qué respuesta? Allí a este hombre moribundo, a este hombre arrepentido. Y algunos habrían dicho, seguro, no falta aquellos que no tienen ninguna esperanza para aquellos que son pecadores, que han estado hundidos en el pecado. Has llegado demasiado tarde. No, eres demasiado malo para que Dios te perdone. Las puertas para ti están cerradas. Para ti no hay más ninguna esperanza. Pero no, el Señor le dio una respuesta inmediata. Le aseguró que él debía estar en ese día en el paraíso. En ese día él iba a estar con el Señor en el cielo. Le perdonó, le limpió totalmente de sus pecados, lo justificó gratuitamente, lo sacó del borde del infierno. ¡Qué gran Salvador tenemos! ¿Cómo nos descubre su corazón? Me hace acordar lo que dice Zacarías capítulo 3. Allí el primer versículo de Zacarías, cuando dice, tuvo una visión el sumo sacerdote Josué. Y dice en el versículo 1 de Zacarías 3, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Versículo 2, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de galas. Qué precioso pasaje. Allí nuestro acusador, el diablo, que nos acusa día y noche, tal vez diciéndonos mentiras, pero aquí Dios está diciendo que Dios nos sacó como un tizón arrebatado del incendio. Dios le está diciendo que Dios nos quitó esas vestiduras viles, que Él ha quitado nuestros pecados y nos ha vestido de ropas de gala. Estos somos nosotros, aquellos que hemos creído en nuestro Señor. Ese es el corazón de nuestro Señor. En el día cuando Él padecía en la cruz tan débil, Él mostró que Él era un gran Salvador. Hablando del Mesías, en Isaías capítulo 63, versículo 1, dice, ¿quién es este que viene de donde Bosra con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Ese es nuestro Señor, es nuestro gran Salvador y grande para salvar. En la hora cuando su cuerpo estaba atormentado de dolor, Él mostró igualmente su amor por otros. En el momento cuando Él mismo estaba agonizando, Él otorgó a un pecador la vida eterna. Cristo recibirá a cualquier pobre pecador que viene a Él con una oración de fe, pidiendo perdón por sus pecados, y de ningún modo será echado, de ningún modo el Señor lo rechazará. Aunque tus pecados sean demasiados, hay esperanza. Cristo puede levantar a cualquiera. El cielo no está cerrado contra ti ni contra nadie. Si usted humildemente se compromete y entrega su alma en sus manos, hoy el Señor lo salvará. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Solo a través de la gracia usted puede salvarse. Solo a través de la fe. No por medio de sus esfuerzos religiosos u obras. Solo creyendo en el Señor Jesucristo.
Yo sé que hay mucha gente que irá al cielo porque asisten a la iglesia o han vivido una buena vida o han hecho misericordia hacia el prójimo o tal vez se han bautizado, dice, de niños o se han bautizado de grandes o tratan con bondad a los demás. La Biblia claramente dice que ninguno de nosotros puede vivir a la altura de las demandas de la justicia de Dios. Este ladrón sabía que no tenía ningún mérito para presentarse ante el Señor. Ni nosotros tenemos ningún mérito. No lo hemos tenido antes, ni lo tenemos ahora, ni lo tendremos después. Solo es por la obra de Cristo en la cruz, como hizo este hombre, este ladrón arrepentido. Él no estaba bautizado, él no pertenecía a ninguna iglesia, pero él tenía fe. De esta manera él fue salvado. Muchos dicen, voy a esperar el último momento de mi vida, como este ladrón, para arrepentirme y confiar en Cristo para ser salvo. Muchos me han dicho esto. Compañeros, conocidos, voy a esperar allá, el último momento. Pero el ladrón no fue salvo en el último momento de su vida. Tal vez fue la primera oportunidad que tuvo. No sabemos si este hombre tuvo alguna otra oportunidad. Y tú no sabes si podrás tener otra oportunidad de la cual Dios te está dando, que te arrepientas de tus pecados. Ven a Cristo. Querido hermano que me escuchas, predica como tu Salvador. Nuestro Salvador nos demostró ese corazón tierno de entregar su amor. Estaba a entregar el mensaje de salvación a otros. Por eso habla de Cristo al joven. Habla de Cristo al pobre, al anciano, al ignorante, al respetable. Habla de Cristo al inteligente. Habla al enfermo. Habla de Cristo a aquel que está agonizando. Tu misión es solamente para aquellos que te tratan amablemente. Tu misión es solamente para aquellos que te tratan afectuosamente. No. Tu gran encargo es predicar a la ramera. Tu gran mensaje es para el blasfemo. El gran evangelio es para el borracho, para los drogadictos, para los ladrones, para aquellos depravados y pervertidos. Cuéntales de su poder, cuéntales de su amor, de su obra. Diles lo que Él ha hecho, como dijo el apóstol Pablo, con el principal de los pecadores. Dile lo que Él ha hecho con este ladrón arrepentido. Nunca se cansen de hablar de Cristo. Digan sin dudar, ven a Cristo como este ladrón que se arrepintió. Ven a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16:31. Y permítame hablar del tercer punto, de la tercera frase, palabra que el Señor Jesucristo dijo desde la cruz. Y allí Jesús se preocupa por nuestro bien. Allí en Juan capítulo 19, versículo 25 al 27 dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aquí también hay algo hermoso que demuestra el corazón de nuestro Señor. Hizo allí algo tan maravilloso en las últimas horas de vida en este mundo. Es tan admirable como el Señor se preocupó tan tiernamente por su madre María. Jesús no se olvidó de la que le dio a luz. Es algo admirable que en medio de tan terrible dolor y agonía que Él estaba sufriendo en la cruz, el Señor pensó en el desamparo y en la angustia que estaba quebrantando el corazón de su Madre María, de esta mujer que le dio a luz.
El Señor no se olvidó de sus obligaciones para con ella. No olvidó las cosas necesarias para la vida de ella. Como mujer y madre, ciertamente estaba enfrentando allí una situación difícil, que era la muerte de su hijo. Humanamente, ¿no es cierto? Quizás la más necesitada de todos. Probablemente José ya había muerto, pues ya no aparece más en los relatos bíblicos después del nacimiento del Mesías. Además, no podía encomendarla a sus medios hermanos porque estos aún no creían en él, como dice allí las Escrituras en Juan 7:5. Ellos creyeron recién cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. El Señor no la dejó de lado. El Señor la encomienda al cuidado de su discípulo Juan. Y allí le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a su discípulo le dice: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Qué notable, estaban allí todos ellos contemplando en la cruz. María debe ser reconocida ciertamente con honor, pero la Biblia no nos ordena que debemos venerar como divina o adorarle o confiar en ella como mediadora entre Dios y los hombres. María fue la madre de Jesús en su humanidad, pero no la madre de Dios. Jesucristo nos dice en su palabra, allí en Marcos capítulo 3, versículo 35, dijo Jesús: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En 1 Timoteo 2:5 dijo el apóstol Pablo: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni María, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ninguno, solamente el Señor Jesucristo. Él es la piedra que vosotros los edificadores desechasteis, le dijo el apóstol Pedro allí a los judíos. El Señor Jesucristo es esa roca. Él es nuestro Salvador, quien murió por nosotros. Ella necesitaba de la protección y del cuidado, y jamás pudo ella brindar esas cosas a los hombres, y menos para poder llegar al cielo por medio de ella. Ella misma dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pero lo que nos enseña esto es que Cristo es un Salvador de especial ternura y compasión. En todas nuestras necesidades se conduele de los creyentes. Él se conduele de nuestra alma, de nuestras necesidades. En la cruz, Cristo experimentó el peso del pecado, del mundo, la agonía de la cruz, la ira de Dios. Pero aún allí, Él vio la necesidad de María y le dio seguridad y le dio su amor a la necesidad de ella. En Deuteronomio 33:27 me gusta este versículo que dice: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Hay brazos eternos que no te sueltan aquí en la tierra. En 2 Corintios 1:5 dice: porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos míos, que me están viendo, no hemos de vivir para nosotros mismos solamente. Nuestras propias necesidades no deberían ser más importantes que las de los demás. Ciertamente ahorrar el dinero, trabajar para nuestra provisión diaria, todo esto se puede hacer, pero tiene que haber un propósito más grande que este, si han de ser semejantes a Cristo. Puesto que hemos sido comprados con la sangre del Señor Jesucristo, comencemos a vivir también para otros, así como nuestro Señor nos demuestra su tierno corazón, cómo Él se preocupa por los demás.
Hagan evidente a todos los hombres que ustedes mismos no son el fin de todo, ni el ser de todo de su propia existencia, sino que todo lo que hagamos sea Dios enaltecido y Cristo vea en nosotros su propia imagen. En 2 Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Como el apóstol Pablo gastó de lo suyo y aún se gastó él mismo por amor a los hermanos. En Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En Gálatas 6:10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de fe. En Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. No se olviden de la ayuda mutua, no se olviden de hacer sacrificios para otros hermanos, porque esto se agrada al Señor. Santiago capítulo 2 versículo 15 y 16 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? En 1 Juan 3:17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hoy estamos viviendo una situación difícil. Todo el mundo está viviendo una situación difícil. Y qué mejor oportunidad para demostrar ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, allí ayudando a aquellos que están necesitados, mayormente a los de la familia de la fe, pero aún a aquellos extendiendo esa misericordia, ese favor. Nosotros no tenemos palabras para alabar a nuestro Señor, y siempre hemos repetido este versículo porque Dios nos hizo reír en tiempo de angustia, Dios nos hizo alabar en tiempo de necesidad. Y en Hebreos 6:10, me gusta este pasaje, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué gozo es cuando los hermanos allí demuestran su amor hacia otros hermanos, demuestran su amor hacia aquellos que están necesitados. Ciertamente el mensaje de salvación es importante. El venir junto a la cruz significa comunión con el Señor, significa recompensas, pero venir junto a la cruz es responsabilidad. Y ver allí el corazón de nuestro Señor. Él fue responsable con aquella que le dio a luz. Él no se olvidó de ella. Él tuvo compasión de ella. Él le dejó encomendado allí a uno de sus discípulos. Entonces, si estás cerca de la cruz, verás que es algo hermoso. Bueno, queridos, Jesús vino para perdonar los pecados. ¿Estás perdonado? Jesús vino para predicar la salvación del alma. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Estás listo para aceptar el regalo de la salvación? Si todavía no lo has hecho en tu corazón, en este día tú puedas hacerlo. Puedas hacer una sencilla oración diciéndoles al Señor Jesucristo: Señor, creo en ti, perdona mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz por mis pecados. Creo que tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario me limpia de todos mis pecados. Creo que tú moriste y resucitaste y que ahora estás vivo. Y te recibo. Creo que tú eres mi único y suficiente Salvador. Confío en ti. Haz esta oración. Padre, te damos gracias
por tu palabra. Gracias porque nos has descubierto una vez más el corazón de nuestro Salvador. Cómo tú nos amas, cómo tú deseas salvar, cómo tú deseas perdonar, cómo tú deseas ayudar. Padre, bendice a aquellos que todavía no creen en ti. Ayuda a mis hermanos a través de otros hermanos, a través de nosotros mismos, aquellos que están necesitados en este tiempo difícil. Padre, bendigas tu palabra en nuestra vida. En nombre de Jesús. Amén.